Ya nos queda el último tema de física, de la parte que entra en la asignatura, que es la parte correspondiente a teoría de la relatividad. Vamos a comenzar con lo que sería la teoría de la relatividad especial, que se basa en dos postulados de Einstein, ¿vale? ¿Cuáles son esos dos postulados? Que son los genéricos que vamos a estudiar nosotros. Entonces, aquí como decimos, vamos a comenzar por la teoría de la relatividad especial, que se basa en los siguientes postulados. El primero, ponerlo así, postulado uno. Es imposible, digo imposible y escribo posible. Es imposible diseñar o realizar un experimento que establezca si una persona se halla en reposo o en un movimiento uniforme. ¿Vale? Este es uno de los primeros problemas que tenemos, por así decirlo. Es decir, yo no puedo crear, diseñar un experimento que la respuesta sea estás en reposo o estás en un movimiento uniforme. No es posible. Tiene que ver con cuando hicimos, bueno, el primer tema, el tema de este de sistemas de referencia, ¿no? Exactamente. Porque depende de ese sistema de referencia que nosotros estamos trabajando en realidad. Entonces, desde un punto de vista puede ser que en este sistema esté en reposo y en otro esté en movimiento o no vamos a ser capaces. Mientras que el segundo postulado con el que vamos a trabajar lo que nos dice es que la velocidad de la luz, la velocidad de la luz, que denotamos mediante c, es independiente de la velocidad de la fuente emisora. ¿Vale? Es decir, si tengo una estrella que se está moviendo a 100.000 kilómetros por hora y emite luz, la velocidad de la luz es la misma que si ese sol o esa estrella se moviese a 1 metro por hora o a 400.000. Da exactamente igual. La velocidad de la luz es siempre la misma. Como consecuencia de este segundo postulado, lo que tenemos es que la velocidad de la luz es siempre la misma independientemente del sistema inercial que nosotros cojamos. Es decir, la velocidad de la luz es la misma respecto a cualquier sistema de referencia inercial. ¿Vale? ¿Cuál es el problema?
que tenemos nosotros con esta teoría de la relatividad. El problema está en que cuando nosotros estamos trabajando aquí en física, con todos los conceptos, velocidad, momento, energía, campo magnético, fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica, nosotros al final siempre estamos haciendo conceptos idealizados del comportamiento físico que nos rodea. Y todo son cosas experimentales. Claro, en esta idealización, normalmente, los objetos o elementos con los que uno está trabajando tienen unas velocidades que son relativamente pequeñas. ¿Qué nos referimos con relativamente pequeñas? Que en relación con la velocidad de la luz hay una diferencia muy grande. ¿Qué ocurre? Todos estos conceptos que nosotros estamos estudiando comienzan a tener un comportamiento raro cuando los objetos tienen velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahí resulta que empiezan a pasar cosas raras. Y esas cosas raras que empiezan a pasar son las que queremos describir nosotros ahora. ¿De acuerdo? De eso va este tema esencialmente. De qué pasa cuando nuestro objeto se mueve con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, una primera situación que uno podría tener, vamos a estudiar varias situaciones, ¿no? Realmente lo que nos interesa a nosotros, al fin y al cabo, es estudiar un sistema de referencia con respecto a otro, ¿no? Pero como un primer ejemplo podemos tener lo que conocemos como barras de movimientos. ¿Qué hacemos con estas barras de movimiento? Dice, pues mira, supongamos que tenemos una barra en reposo con una longitud L sub 0. Algo tal que... Vamos a ponerlo tal que así, ¿vale? Tengo mi barra y esto mide L sub 0. Entonces, vamos a suponer que esta barra ahora empieza a moverse. Hombre, yo podría moverla de dos formas. Podría, bueno, de muchas formas, ¿no? Pero una opción sería, ¿qué ocurre si la barra se mueve de forma perpendicular, ¿verdad? O qué ocurre si la barra se mueve de forma paralela, ¿cierto? Sí. Uno puede plantearse, bueno, si resulta que la velocidad es perpendicular a la barra, entonces, ¿qué esperas tú con respecto a la longitud? En ambos casos queremos analizar el comportamiento, es decir, primero, si la barra se mueve con una velocidad, vamos a llamar la velocidad v perpendicular, entonces, perpendicular a sí misma, entonces la longitud L permanece constante. Y uno puede pensar, bueno, pues tiene sentido. La pregunta es, ¿qué ocurre si la barra que tengo aquí se mueve de forma paralela? Y en otro instante resulta que tengo la barra pues colocada, ¿vale? Bueno, pues aunque resulte raro, resulta que si la barra
se mueve paralelamente a sí misma, Con velocidad v también, ¿no? exactamente, con velocidad v, entonces su longitud es L igual a la longitud L0 que teníamos antes por la raíz de 1 menos la velocidad v al cuadrado entre c al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto es la práctica. Si estamos diciendo que la velocidad de la luz es gigante en términos de magnitud, es del orden de 300.000 kilómetros por segundo, claro, cuando tú dices, es que esto se mueve a 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, 500 kilómetros por hora, eso es algo despreciable en términos de magnitud. Entonces tú no aprecias una diferencia. ¿Cuándo empiezan a pasar cosas raras? Cuando esta barra V que tienes aquí no la mueves a 200 kilómetros por hora, la mueves a 290.000 kilómetros por segundo. Ah, entonces empiezas a pasar cosas raras. Claro, en la práctica tú no puedes lanzar una barra a esa velocidad, ¿no? Entonces esto es algo más teórico del comportamiento que estamos mirando aquí. De ahí que hablemos de teoría de la relatividad. ¿De acuerdo? ¿Todo bien Ujú. hasta aquí? Sí. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? El siguiente ejemplo es en cuanto a el tiempo, porque podemos interpretar el tiempo como una cuarta magnitud en nuestro espacio y entonces no estaríamos trabajando con un espacio tridimensional, sino un espacio en cuatro dimensiones. Que en realidad hay muchísimas más dimensiones, ¿no? Porque tú puedes contabilizar también temperatura, presión, etcétera, ¿no? Pero es cierto que podemos añadir la variable temporal como una cuarta variable y entonces trabajar en un espacio de dimensión 4, en el que tenemos la posición X, la Y, la Z y el tiempo. Claro, en ese aspecto resulta que el tiempo a altas velocidades también se ve afectado. Uno puede decir, bueno, claro, estamos acostumbrados a que nos digan, cuando te lo pasas bien, el tiempo pasa más rápido. Ya, bueno, no nos referimos a ese modo de pasar el tiempo más rápido, sino que cuando algo se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se ve afectado en cuanto a ralentización o aceleración del tiempo. Un experimento habitual que tenemos para medir eso, que lo hacemos con relojes, lo llamamos relojes, pero bueno, mm, son falsamente relojes en el sentido de que supongamos que tenemos la siguiente situación. Tú tienes, imagínate, una barra vertical, ¿no? Y ahora tienes aquí arriba un espejo circular, ¿vale? Y aquí abajo otro espejo circular. ¿De acuerdo? Están separados, ¿no? Y tú en este espejo lo que haces es que mandas un rayo de luz, ¿no? Hacia arriba. Ese rayo de luz rebota en el espejo, ¿verdad? Y vuelve hacia abajo, ¿cierto? Lo llamamos reloj porque tú puedes medir en función de esta distancia, ¿verdad? Cuánto tiempo tarda en volver la luz al espejo inicial, ¿no? Tú imagínate que te dice, oye, pues voy a llamar. Los relojes normalmente decimos que hacen tic-tac, ¿no? Y tú puedes decir, oye, pues voy a contabilizar el tiempo que tarda en salir del espejo inferior hacia el espejo superior, lo llamo tic. Y el tiempo que tarda en pasar del espejo superior al volver al espejo inferior lo llamo tac, ¿verdad? De ese modo, lo que tú llamas tic-tac, ¿no? Que es el sonido que hace el reloj, es lo que tarda tiempo en
ir del espejo inferior a sí mismo, ¿verdad? Y vamos a llamar a ese tiempo, como es un tiempo, podemos llamarlo t, ¿de acuerdo? Ahora va a ocurrir lo mismo. ¿Qué va a ocurrir? Tú puedes hablar de ese tiempo en reposo, cuando esto no se está moviendo, ¿verdad? Ujú. Y puedo hablar de esto mismo, pero cuando lo muevo paralelamente, ¿cierto? Entonces, resulta que si tú llamas T mayúscula a este tiempo cuando se mueve con velocidad v de forma paralela, es decir, cuando esto se está moviendo, corría la flechita, cuando esto se mueve hacia la derecha con una velocidad que tiene módulo v, esto nos queda nuestra velocidad o el tiempo t sub 0 inicial, es decir, sería en reposo dividido entre esta raíz de 1 menos v cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué ocurre? Esta cantidad es menor que 1, ¿verdad? Como es menor que 1, esto se dilata, ¿cierto? Porque el resultado lo Sí. estoy dividiendo entre algo que es más chico que 1, entonces se hace más grande. ¿De acuerdo? Es decir que hay una dilatación del tiempo también cuando trabajamos con objetos que se mueven con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Todo bien hasta ahí? Porque, bueno, nada, claro, claro. Dime, dime. Porque, no, nada, es que estaba pensando qué ocurre cuando, o sea, en una velocidad muy ínfima, es, lo de abajo es uno. Claro, Entonces, cuando esto en proporción, que tú dices que claro, en cuanto a los objetos a los que nosotros estamos acostumbrados, no ocurren esas cosas. Ya, porque en los experimentos yo no lanzo un objeto con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Un objeto físico como una barra, una pelota, un coche, un avión, ¿vale? yo- Y una pregunta que no me quedó claro. Lo que recorre de un espejo a otro, ¿qué es? O sea, el tic-tac, por así decirlo, ¿no? Sí. Sería el lanza la luz, rebota y vuelve al espejo Ah, inferior. vale, vale. Es Pero es como luz, si tú vale, vale. dices, pues cada paso de un espejo a otro es un tic y de arriba abajo es un tac. Por interpretarlo, ¿no? Como las manecillas que van avanzando, ¿no? Lo que pasa es que no es un reloj de se mueve la manecilla pasito a pasito, sino que lo hacemos como un reloj de luz, por así decirlo. ¿Vale? Y eso es lo que consideramos el tiempo. ¿El qué? Y eso es lo que consideramos ese tic-tac la unidad de El tiempo. tiempo t, exactamente. Que hemos dicho, cuando esto esté en reposo, Vale, esté quieto, lo llamas t sub 0. Cuando se esté moviendo, lo llamas t. Es la única diferencia. ¿Vale? vale, vale, vale. Bien. Por otro lado, nosotros cuando hemos trabajado con estos elementos, por ejemplo, hemos hablado de momentos, hemos hablado de energía, etcétera. Entonces la pregunta es, en esta teoría de la relatividad, cuando las cosas se mueven, como dices, cercanas a la luz, hay cosas que cambian. Cambian también elementos, magnitudes como el momento, la energía cinética, etcétera, o eso no se ve alterado. Bueno, es cierto que se ve alterado, pero siguen manteniendo esas buenas propiedades de conservación. Es decir, voy a poner aquí una nota, el momento lineal y la energía también se conservan. Se conservan en la relatividad especial. Siendo ahora
¿Quién es? Vamos a ponerlo en magnitud. El momento, ¿quién sería? Nosotros sabemos que es ¿quién? La masa por la velocidad, Velocidad. ¿verdad? Sí. Claro, cuando el objeto se mueve con velocidad cercana a la velocidad de la luz, esto en realidad se escribe como masa por velocidad dividido entre 1 menos velocidad al cuadrado partido c al cuadrado. Que de nuevo, cuando la velocidad es muy chica en proporción a la velocidad de la luz, esto se comporta como un 1 y entonces el momento lineal es masa por velocidad. Lo de siempre. Para la energía cinética, ¿qué ocurre? Teníamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, ahora cambia, Sí. no es exactamente ese un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, sino que nos quedaría 1 partido la raíz de 1 menos velocidad al cuadrado partido la de la luz al cuadrado, todo eso le resto 1 por la masa y la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Vale? ¿Y cómo es que esto cambia? Son las fórmulas que tenemos con la teoría de la relatividad, que tiene un comportamiento diferente, aunque es cierto que esta energía, lo que nosotros llamamos, esto sería la energía cinética, ¿verdad? Pero ahora tenemos un concepto que es el concepto de energía relativista total. Entonces, la energía relativista y vista total E viene dada por E igual a, tenemos esa energía cinética y le sumamos la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Este término de masa velocidad de la luz al cuadrado es lo que se llama la energía en reposo. Y suele denotarse simplemente mediante E subíndice cero, por indicar que es lo que nos está moviendo. ¿Vale? Además, tenemos relaciones, podemos establecer relaciones entre momento, energía y velocidad de la luz. Es decir, si te fijas en cuanto a estas constantes, como que tú podemos despejar esto de aquí si queremos, y además, ¿qué relaciones se verifican? De aquí si queremos, podemos sacar que cuando tú coges la velocidad v entre la velocidad de la luz, eso nos queda igual que el momento lineal p por la velocidad de la luz dividido entre la energía total E. Claro, fíjate que cuando tú a la energía total, que es esta de aquí, le sumas mc cuadrado, este menos 1 con este mc cuadrado se me cancela, ¿verdad? Entonces, la energía es simplemente mc cuadrado entre esta raíz, raíz con raíz se te cancela y te queda entonces esta igualdad que tenemos aquí, cancelando luego la masa, ¿vale? O también que si expresas la energía E al cuadrado, ¿qué nos queda? Sería mc cuadrado entre esta raíz y nos quedaría entonces el momento p al cuadrado por la velocidad c cuadrado más la m cuadrado por la c a la cuarta. Que son relaciones útiles que a veces podemos utilizar para sacar o bien momento, o energía, o velocidad en función de alguno de los otros términos que conozcamos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Si te fijas, realmente lo que a nosotros nos interesa de forma general no es hacer esto para este caso particular de una barra o de unos relojes. Es realmente el concepto general, ¿cuál es? Tú tienes un sistema de referencia, tienes otro sistema de referencia y hay un movimiento de uno con respecto al otro. El problema es cuando ese sistema de referencia se mueve con una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. ¿Vale? Vamos a hacer justamente ese estudio general. Ahí es donde entran lo que nosotros llamamos las transformaciones de Lorentz. Transformaciones
de Lorentz, que consisten únicamente en estudiar de forma general esa situación. Es decir, supongamos que tenemos, por un lado, un sistema de referencia, vamos a poner aquí X, Y, Z, O. Es decir, tengo un sistema de referencia S que está formado por el origen O y luego los ejes X y Z, ¿vale? Y tengo otro sistema de referencia, X' y prima, Z', con un origen O' que va a ser el S', dado por origen O', y luego los ejes X' y prima Z'. Y este se está moviendo con una velocidad v flechita, ¿vale? Por comodidad, vamos a elegir que esta velocidad se está moviendo en el sentido positivo del eje X. ¿Qué es otro eje? Las transformaciones son equivalentes. Es decir, aquí suponemos que S' se mueve en el sentido positivo del eje OX, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué queremos establecer? Queremos relacionar la posición de una partícula. Y tú dices, oye, tengo una partícula P por aquí, ¿verdad? Ah, pues esta partícula P tendrá un vector de posición, ¿cierto? R de t. Pero también tendrá un vector de posición R' y vamos a poner en t'. ¿Por qué en t'? Porque hemos visto que el tiempo lo puedo considerar como una cuarta variable y el tiempo también se ve afectado, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay 4 situaciones, 4 variables que tengo que estudiar cómo se modifican, ¿verdad? El cambio que sería escribir X, o vamos a ponerlo en azul. Yo querría escribir X, Y, Z y T, las 4 variables en mi sistema S, ¿verdad? Realmente entonces, ¿qué tendría que El que no se hacer? está moviendo, ¿no? ¿Eh? El que no se está moviendo. Exactamente. Aquí tenía que añadir una cuarta componente, ¿no? Que sería el tiempo. Y aquí igual una cuarta componente sería el tiempo T'. Y quiero relacionar cada una de estas componentes con las del mismo punto, pero desde el punto de vista del sistema O prima. S', o el Bueno, O', eso es ¿verdad? el prima, perdón. Sí, sí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser llamar a esa constante que siempre va a estar por ahí pululando y haciendo acto de presencia. Vamos a llamar gamma a la constante 1 entre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado partido el c al cuadrado. ¿Vale? Si te fijas, como hemos establecido que el movimiento es únicamente en el eje OX, ¿verdad? En el eje Y no hay movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, ahí la posición sigue siendo la misma Y'. Y en el eje Z tampoco, sigue siendo Z'. Eso no cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar en el eje X, ¿verdad? Porque en el eje X ya no va a ser X', va a ser X' más la velocidad v por el tiempo t' y todo eso multiplicado por esta constante gamma. Que en realidad es todo esto dividido entre esta Sí. raíz. ¿De acuerdo? Y el tiempo t y el tiempo t', ¿cómo se relacionan? Vas a tener que el tiempo t y el t' no son exactamente iguales, sino que vamos a sumarle v por la velocidad, la posición x' dividido entre
la velocidad de la luz al cuadrado y todo esto ajustado por esta constante gamma. ¿De acuerdo? Las transformaciones de Lorentz lo único que nos dicen es cómo se ve el punto P, las componentes azules, en función de las componentes moradas. También podríamos hacer el correspondiente cambio inverso, ¿verdad? Que sería cómo expreso las moradas en función de las azules. ¿Cuál sería ese cambio inverso? A ver si lo podemos poner aquí arriba. Mira, sí. Aquí. Bueno, obviamente, si el sentido positivo es respecto, por ejemplo, el eje o z, Lo que el ha... x, por ejemplo, sería igual a Exactamente. x' y la z sería igual a pues, Exactamente. a gamma, todo lo que sea. Exacto. Entonces aquí el cambio inverso sería aquí un igual, un igual, un igual. Nos quedaría ahora expresar quién es x' y prima z', t', pero ahora en términos de x y z t. El y' y el i coinciden, el z' y el z coinciden, el tiempo cambia, la única diferencia es despejada aquí que sería Sí. El gamma divide. no, el gamma nos queda igual, pero ahora en lugar de estar sumando, ¿esto cómo va a estar? Restando. Esa va a Restando. ser la única diferencia, que Pero, aquí vamos a tener el tiempo t menos la velocidad v por el x dividido entre el c cuadrado. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Que la relación es que aparece el gamma y aquí ¿qué tendríamos? El x menos el v por el t. pero ¿estás despejando en las de arriba? No es que estés despejando en el arriba, sino que estás haciendo el cambio inverso. Tienes que tener en cuenta que aquí no es simplemente la x' que uno piensa, pasa el gamma dividiendo porque como está aquí, ya, pero es que aquí Claro. tienes vt' también, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando luego despejas también el t', se te compensa y te vuelve a quedar el gamma multiplicando aquí, que tenemos esos dos cambios. Ah, vale, vale, vale. Porque por eso, que si este vt y este vt fuese el mismo, si es cierto que diría, ah, bueno, pues divide y ya está. Ya, es que no es exactamente el mismo. Ese es Pero el cuidado. ese v no es el del S', ¿Eh? ¿o no? Sí, sí, este v es el de la velocidad O del sea, s con el respecto al... v, el v entonces es el mismo o no? El v es el mismo, sí. Es que realmente si te fijas, ¿por qué no es que esta fórmula? Porque la única diferencia es que tú puedes interpretar como que este es el que está en reposo, ¿verdad? Y este se mueve con velocidad v, o Ujú. este es el que está en reposo y Y entonces ahora el lo s es el explico. que se mueve con velocidad menos v. De ahí que la fórmula sea la misma, pero cambiando la v por un menos v aquí simplemente. ¿Entiendes? Ah, curioso. Porque esto es relativo, es decir, si una persona está quieta y la de la derecha se mueve con velocidad de 10 kilómetros por hora, tú podrías pensar, es este el que está quieto y este se está moviendo hacia la izquierda con una velocidad de menos 10 kilómetros por hora. Que es lo mismo que ocurre aquí, básicamente. ¿Vale? Realmente, ¿cuáles son las consecuencias de aplicar estas transformaciones de Lorentz a lo que nosotros ya hemos visto? Las consecuencias son las mismas de dilatación del tiempo y contracción de las longitudes, ¿verdad? Es decir, como consecuencia de las transformaciones de Lorentz, tenemos, por un lado, algo que ya hemos visto con los relojes, ¿verdad? Que era la dilatación del tiempo.
¿Qué nos decía esa dilatación del tiempo? Que lo que llamamos t, que en realidad es el tiempo que pasa, ¿verdad? Ese incremento de tiempo, ¿con quién coincide? Cuando habíamos hecho aparecía este gamma, esta 1 partido el raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado, ¿verdad? A eso lo hemos llamado nosotros constante gamma, ¿verdad? O sea que en realidad es una constante gamma por el incremento del tiempo en reposo, ¿verdad? Antes aquí poníamos una t mayúscula, antes aquí lo llamamos t sub 0. ¿A esto cómo lo llamamos ahora? ¿O qué representación tiene? Es el intervalo de tiempo, incremento, ¿no? Entre dos sucesos que ocurren en el mismo sitio. ¿En el mismo sitio es en el mismo punto o...? Exactamente, en la misma posición, ¿vale? Pero uno ocurre en un instante t sub 1 y luego en el mismo sitio, en el instante t sub 2, ocurre otra cosa, ¿vale? Mientras que aquí tengo lo mismo, pero en posiciones distintas. Idem, pero en posiciones diferentes. Digamos, el intervalo de tiempo en el mismo punto es lo que antes llamábamos t sub 0, ¿no? Exactamente. Y, y t. ¿Cuál es la única diferencia? Que tú estás diciendo, oye, pues tengo en este sistema de referencia S', en el mismo sitio Ujú. ocurren dos sucesos, lo que sea. Claro, como este se está moviendo, ¿qué ocurre? Que aquí esos sucesos no ocurren en la misma posición, ¿verdad? No, Hay un incremento del tiempo. Es decir, no han pasado 5 segundos, a lo mejor han pasado 10 segundos entonces entre uno y otro. Eso es lo que estamos diciendo aquí. entre Primer el que suceso y está el en, segundo suceso. sí, pero el que está en las diferentes posiciones. Exacto. Ese es el Que que varía piensa que realmente. aquí que estamos diciendo que cuando tú tienes este eje X y Z, a lo mejor en un instante de tiempo, vamos a llamarlo aquí t sub 1, ¿verdad? Aquí tienes el X', Z' o prima con tu Y', ¿no? Dice, pues aquí ha ocurrido el instante t sub 1, ¿verdad? En esta posición, que esta posición va a ser la misma. Y cuando pasa un tiempo, X', Y', Z', en esa misma posición, en el instante t sub 2, ocurre otra cosa, ¿verdad? Ujú. Dice, vale, ¿cuál es ese incremento de tiempo? Pues ese incremento de tiempo P va a ser t sub 2 menos t sub 1, ¿verdad? ¿Qué ocurre? La Claro, personita que está te aquí quieres saber situada, el que está en el punto O. claro, la personita que está aquí situada está diciendo, Ah, oye, venga, en el instante t sub 1 estoy en esta posición, ¿verdad? Pero en el instante t sub 2 ya no estoy en la misma situación, ¿verdad? Estoy en otra posición distinta. Estoy más lejos, ¿cierto? sí. Pues entonces él ve si mide el tiempo. Dice, ¿cuál va a ser el tiempo incremento de t para esta personita? No es mido aquí t sub 1 y luego mido t sub 2, sino que se ve afectado por una constante, gamma. Tarda más Vamos, tiempo. quieres saber tu variación de tiempo respecto al otro sistema. Exactamente. La personita que está aquí, esta misma personita, ve que el tiempo que ha pasado entre el punto azul y el punto morado son 5 segundos. Y sin embargo, la persona que lo está viendo desde aquí lejos ve que no han pasado 5 segundos, ve que han pasado 7 segundos. Es un poco como, no sé, transformación bueno, cualquier unidad. Aunque es el tiempo, no es lo mismo. Exactamente.
Claro, que esto cuando ocurre, cuando las velocidades del objeto son cercanas a la velocidad de la luz. Si no son cercanas, no hay tanta diferencia. ¿Vale? Lo mismo ocurre entonces, o realmente con la barra, ¿verdad? Que hayamos visto con la barra. Que la barra se contrae, ¿verdad? Cuando se mueve Y paralelamente. ahora el gamma tiene que dividir, ¿no? Exactamente, es decir, contracción de la longitud. Aquí de nuevo tenemos que la longitud L es la longitud que antes lo llamaba L0, lo vamos a llamar LP, ¿verdad? Y esto está dividido entre gamma, ¿vale? Otra consecuencia que tenemos, por ejemplo, que no hemos visto previamente, es que ocurre con el efecto Doppler, que es lo que llamaríamos efecto Doppler relativista, ¿no? Si tú llamas F' a la frecuencia que tiene la onda que estás emitiendo, ¿verdad? Resulta que se va a ver afectada, y obviamente podríamos poner directamente nuestra constante, ¿verdad? ¿Esto quién sería? Sería uno partido la constante gamma por la frecuencia f sub 0 inicial que tenemos dividido entre uno menos la velocidad partido de c. Esto sería en el caso de que haya una aproximación al foco emisor. Mientras, ¿qué ocurre cuando hay un alejamiento? Alejamiento del foco emisor. Que en ese caso, el cómo se percibe la frecuencia f' es también uno partido esta constante gamma, pero ahora la constante inicial o la frecuencia inicial f sub 0 está dividida entre uno más la velocidad entre el c. Esa es la diferencia. Que de nuevo se ve afectado por esta constante gamma que tenemos aquí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vamos, que esto realmente lo único que te está diciendo es eso, ¿no? Que si tú tienes aquí la personita, ya tienes. mm, si tú estuvieses aquí quieto, ¿verdad? Y esto estuviese emitiendo ondas, ¿verdad? Estando quieto, tú medirías esa frecuencia f sub 0. ¿Quién sería esa frecuencia f sub 0? ¿Cuánto tarda o cuánto hay entre onda y onda, ¿verdad? Para que esta persona lo perciba. ¿Cómo cambia la cosa? Ah, la cosa cambia cuando esta misma partícula se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v, pero que es cercana a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? En ese caso, la nueva frecuencia f' con la que tú ves o percibes que llegan esas ondas es esta frecuencia de aquí. Claro, porque si tú dices, estoy quieto, emito esta onda, ¿no? Ahora, la siguiente onda, ¿qué ocurre? Que como está movida hacia la derecha, ¿verdad? No está aquí. Está un poquito más cerca, ¿verdad? Sí. Y así ocurre con todo que se van acercando esas frecuencias, ¿cierto? Pero no, no sería que se alejan. ¿O no? Bueno, es que depende de cómo hagas tú. Si hago el Espera. dibujo que yo estaba haciendo de izquierda a derecha. Si tú dices, oye, he emitido esta onda, ¿no? Que ha llegado aquí. La siguiente que ocurre, está desplazado y en lugar de ser esta, ¿verdad? Está un poquito más cerca, ¿no? Es esta. Pues como estás muy hacia la derecha, la has enviado adelantado, ¿verdad? Y esta onda no va a ser esta azul. Como te has movido, ¿verdad? Ahora va a ser esta onda morada. ¿Entiendes? Entonces cada vez estas frecuencias están más cercanas entre sí.
¿Se entiende? No, no estoy entendiendo. Fíjate, lo que estamos diciendo es que, Que para a que mí tú lo... no sé por qué yo intuyo que es al revés. No, fíjate, si tú tienes aquí esta partícula, ¿verdad? Ujú. Emites una onda, ¿no? Emito esta onda, ¿verdad? Cuando pasan 5 segundos, ¿no? O el tiempo que sea, esta onda se ha movido hasta aquí, ¿verdad? Esta, ¿vale? Ahora, tu partícula, esta de aquí, ¿qué ha ocurrido? Que en lugar de estar aquí, también se ha movido, ¿verdad? Ya está aquí. Y ahora emite la onda, ¿cierto? Sí. Entonces, estas ondas están más cerca que en el caso azul, ¿no? Vale, sí, sí. Porque lo que estoy diciendo es, a ver si lo puedo dibujar con como si fuese una cuadrícula. Si lo tienes así, tú imagínate y dices, esto es las correspondientes posiciones, ¿vale? Si la partícula azul está quieta, vamos a pensar en, yo qué sé, en un segundo, ¿no? Emite una onda, al segundo llega aquí, emite otra onda. Ah, esta se ha desplazado aquí, ¿verdad? Y la que emite ahora está aquí, ¿cierto? Emite otra onda, esta se mueve aquí, esta se mueve aquí, y la que emite ahora está aquí, ¿verdad? Ujú. En cada segundo, las ondas avanzan un cuadradito, ¿verdad? Ya tú dices, venga, voy a emitir una onda, ¿verdad? La emito. Al segundo esa onda ha llegado aquí, ¿verdad? Pero imagínate que tú recorres ahora la mitad de la posición, ¿verdad? Aquí emites. Esta onda, ¿dónde va a estar al segundo? Esta va a estar Claro, todo el rato, esta avanza cada casilla, ¿verdad? sí, esa es la siguiente casilla, pero Entonces, la en el nueva, siguiente digamos, ya no segundo, está esta en... onda está aquí, ¿verdad? Pero la que has Sí, sí, emitido desde esta cruz, ¿ahora dónde ya está? se movió un poco. Aquí. Y ahora esto vuelve a avanzar, ¿verdad? Y avanza aquí. Esta onda en el siguiente término va a estar aquí. Y esta ha avanzado lo mismo, está aquí la mitad. Pero la que ha avanzado esta posición ahora está aquí, ¿entiendes? Ujú. Entonces cada vez están más cercas esas ondas entre sí. ¿No? Y una pregunta, ¿por qué aquí tratamos ondas y frecuencias? Pero, o sea, el efecto Doppler, vamos. Y, y en el resto del temario no se dan... Porque el temario es muy extenso y aquí te ponen Sí, simplemente ejemplos de cosas que a lo mejor has visto en física en bachillerato, porque el efecto Doppler sí se da en física en bachillerato, y sí, dice, sí. oye, hay cosas que, por ejemplo, las ondas, que se comportan de forma distinta con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Que es simplemente para que veas ejemplos de cosas que empiezan a fallar el comportamiento que uno está acostumbrado a, a Sí, ver o a trabajar a con él, estudiar, sí, a ver. ¿sabes? Porque Sí, es cierto que ondas, focos emisores, difracción, óptica, todo eso es parte del temario de bachillerato. sí. Que entiendo que desde el punto de vista de decir, oye, es que una persona viene de bachillerato habiendo estudiado eso, a lo mejor lo tiene fresco, o a lo mejor no lo sé. Eso es lo que yo pienso, ¿sabes? El por qué aquí te lo ponen como efecto de pasan cosas raras otra vez, ¿sabes? Lo último que nos falta a nosotros por ver, por así decirlo, si no lo piensas en estas transformaciones de Lorentz, has modificado la posición, ¿verdad? Sí. Si uno modifica la posición, podría plantearse también por qué no modifico las velocidades, ¿no? Pues sí, también podría hacerlo. Entonces vamos a ver cómo se expresa la velocidad de la partícula desde el punto de vista azul con respecto a la velocidad desde el punto de vista de la parte morada. Es decir, también podríamos usar las transformaciones
de Lorentz para las velocidades. Como hemos llamado v a la velocidad del objeto, ¿verdad? Del sistema, vamos a llamar u y u' de la partícula en ambos sistemas, ¿no? Realmente lo único que tenemos que hacer sería derivar la correspondiente posición. ¿Qué nos quedaría aquí? ¿Quién sería la componente? Hemos dicho, esta es en azul. Sí. ¿Quién sería la correspondiente u sub x, u sub y u sub z? Vamos a poner un poquito más separado. U sub y la velocidad u sub z. Con respecto a la velocidad en el sistema S', nos va a quedar la velocidad u sub x', le sumamos la velocidad v, dividimos entre 1 más esa velocidad v por la u sub x', todo eso partido c cuadrado. Cuando hacemos en el eje u sub y, vamos a tener la constante 1 partido de gamma, y luego tenemos aquí el u sub y', todo eso dividido entre 1 más el v por el u sub x' entre el c cuadrado. Y la u sub z nos quedaría igual el 1 partido gamma por la u sub z', todo eso dividido entre la misma constante, el mismo 1 más v u sub x' partido el c cuadrado. Uno queda un poquito chucho. Aquí nuestro 1, ¿vale? Que podemos hacer del mismo modo lo que sería el cambio inverso. Es decir, expresar las velocidades moradas en función de las azules. Es decir, la velocidad en el sistema S' en función de las velocidades en el sistema S simplemente. ¿Cuál es la única diferencia? Que la velocidad v la interpretas ahora como una velocidad menos v, ¿verdad? O sea que nos va a quedar la del u sub x menos v, todo eso dividido entre 1 menos v u sub x partido c al cuadrado. Aquí nos va a quedar el 1 partido gamma por el u sub y entre el 1 menos 1 menos v u sub x partido el c cuadrado, y la última quedaría 1 partido gamma por el u sub z, todo eso dividido entre el 1 menos v u sub x partido c al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Esto es lo importante de la parte de la teoría de relatividad que queremos trabajar nosotros aquí en esta asignatura. Utilizar las transformaciones de Lorentz por si nos preguntan cómo cambia la longitud, cómo cambia el tiempo, cuál es la nueva posición o cuál es la nueva velocidad en un sistema u un otro, dependiendo de si me dicen, oye, pues resulta que la velocidad v de tu objeto es 0,9 veces la velocidad de la luz, o es 0,5 veces, o es algo similar. Utiliza estas transformaciones para simplemente sacar las correspondientes velocidades en cada uno de esos sistemas. Eso es lo importante. Y con eso terminas la asignatura completa. Mm, mm, mm.